Bendiciones para todos. Yo soy Patricia de López y este es su programa Conectados por la Fe. Hoy quisiera invitarle a que pueda estar conmigo en todo este video para que aprendamos juntos acerca de este tema que creo que le va a ser muy útil. Hoy estaremos hablando sobre 7 evidencias de que Dios reina en mi vida y en su vida. Así que, ¿cómo saberlo exactamente? ¿Cómo estar seguros de que eso está sucediendo? Pues solamente cuando nosotros nos adentramos un poquito en las profundidades de la palabra de Dios, examinamos lo que el Señor dice en su palabra y nos hacemos una autoevaluación. De esa manera podremos saber claramente si nosotros estamos dejando a Dios reinar en nuestra vida. Así que por favor quédate en este video, apóyanos para seguir difundiendo la palabra de Dios. Cada vez que te suscribes, cada vez que estás con nosotros en cada video, estás ayudándonos a llevar a cabo esa hermosa misión de Dios. Mis amados, así que vamos al tema. Y en el tema de hoy vamos a estar hablando acerca de esas 7 evidencias que le digo de que Dios reina en nuestra vida. Antes de que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, es posible que muchas personas, antes de que Él llegara a ser el Salvador de su vida, hayan tenido un estilo de vida en donde eran de los que hacen todo lo que quieren sin medir las consecuencias de sus acciones. Esto puede ser algo que esté ocurriendo también en su propia vida. No sé en qué posición está en este momento, si quizás está en la posición antes de conocer al Salvador. Y entonces su vida de pronto está en un caos total, no le encuentra sentido, solamente sabe que no le está yendo muy bien y que hay una necesidad interior en usted. La necesidad interior que todos tenemos, ese vacío, a pesar de que a veces hay dinero, de que puede tener cosas que usted quiere, de que puede tener una buena relación con alguien que usted ama, es que eso no es suficiente. Necesitamos de Dios y por eso Dios, cuando viene a ser nuestro Salvador, es lo más maravilloso que nosotros podemos hacer. Y la mejor decisión es dejar a Jesús entrar en nuestras vidas y guiarnos. En mi experiencia personal he aprendido que no se puede agradar a Dios y a uno mismo a la vez. Es muy, muy complicado, pero cuando uno no tiene a Dios como su Salvador, entonces eso sucede. Es algo como automático en nosotros los seres humanos, que de pronto queremos las dos cosas, pero no sabemos cómo manejarlas. Algunos se consideran hasta cristianos y dicen que lo son, pero están viviendo una vida que evidencia que no lo son en su totalidad, o sea, no lo son. Que están viviendo para agradar a sus amigos, para agradar a un hombre o a una mujer X, para agradar a todos los que quieran ellos agradar, pero no a Dios. Y piensan que con ir a la iglesia de vez en cuando ya con eso arreglan todo y que es suficiente. Es como unos pequeños golpes de pecho y vamos para la casa y todo está bien. Eso es lo que pensamos, eso es lo que creemos, es algo que está en nuestro pensamiento. Pero ¿será eso real? ¿Será real que sucede así? Pues yo creo que no sucede así porque lo he aprendido estudiando la Biblia. Aún en mi propia vida, en mi experiencia personal, como le decía, es una enseñanza muy grande a través de los años de ministerio, que realmente no es posible que agrademos a nuestro yo y a Dios a la misma vez. Hay que elegir a quién vamos a agradar, o agrada su carne o agrada a Dios, pero no se pueden hacer ambas cosas a la vez, porque dice la palabra del Señor que la carne y el espíritu son opuestos. Y obviamente el tema de Dios, estamos hablando de lo espiritual. Lamentablemente, muchas personas están intentando en su diario vivir hacer esto que le estoy mencionando, de querer agradar a Dios, pero a la vez a su propia carne, a su propia humanidad. Y eso hace que muchos terminen confundidos y terminen frustrados por esta razón, porque no es posible que eso suceda. Hay una contradicción ahí que nos
enseña la Biblia, que es que o seguimos a Dios o hacemos lo que queremos. Porque si uno decide seguir a Dios, pues tiene que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra nos puede sorprender. Quisiera que fuera conmigo a la Biblia para empezar a leer y que podamos ver qué dice la Biblia sobre cuando nosotros los seres humanos hacemos todo tipo de cosas que pensamos que están bien, que nos gusta quizás, pero que no son buenas, porque están evidenciando que la carne de uno está más viva que nunca. Así que le recomiendo ir conmigo al libro de Gálatas, y ahí en Gálatas que podamos Vemos leer esta acá escritura. Le voy a compartir ahí Biblia, en la pantalla los textos bíblicos lo para que que usted pueda dice verlos. Y vamos a ver qué es lo que Gálatas. dice Gálatas 5:19, este pasaje bíblico, al 21. Y nos dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una palabra en realidad bastante fuerte, es dura, nos confronta muchísimo a todos los seres humanos, porque ese es el estilo de vida que la gente lleva cuando Cristo no es su Salvador. Cuando no hay un cristianismo verdadero, todavía la gente vive en las obras de la carne que manifiestan estos textos bíblicos, que no le importa romper una relación de matrimonio y familia, no le importa tener sexo ilícito fuera del matrimonio, no le importa ningún tipo de cosa carnal que haga, no le importa tener inmoralidades sexuales, cree que nadie le ve, no le importa estar practicando idolatrías. Acuérdese que idolatría no es solamente un muñeco de yeso, que idolatría también es cuando uno está poniendo a otra cosa en el lugar que le correspondería estar a Dios. O sea, Dios debiera estar en todos nosotros en el primer lugar, pero muchos lo tienen en el tercero, o en el quinto, en el cuarto, en cualquier otro lugar menos en el que a Dios le corresponde. ¿Y cómo así nos damos cuenta? Cuando la gente está dándole prioridad siempre a todo lo demás menos a Dios. Y es muy importante que lo entendamos, y es muy importante que nosotros mismos tratemos de cambiar estas cosas, porque si nosotros no hacemos algo al respecto, esto nos va a llevar de mal en peor. Obviamente esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estemos de mal en peor. Él quiere que estemos bien, pero no depende de Él, depende de nosotros también. De lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, de eso depende. Bueno, mis amados, esto lo que significa es que nosotros necesitamos muchísimo de Dios. Hasta que una persona realmente se arrepienta de todo corazón y le entregue a Dios su vida, es que se va a ver que esa persona cambia. Vamos a ver la mano de Dios transformando esa vida. Y yo soy testimonio de eso, y no solo yo, muchos cristianos que usted ve que hoy día están dando un buen testimonio, tiene que ver con que un día ellos decidieron recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu de Dios empezó a transformar sus vidas. Así que esto que ocurre es maravilloso. Es precioso ver la mano de Dios actuando en la vida del ser humano,
pero eso no va a suceder si no hay un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, sin arrepentimiento no hay un cambio verdadero. Es que muchas veces la gente tiene, por decirle, remordimiento. Alguien hace algo malo y después se siente mortificado porque hizo algo malo. Pero si no le pide perdón a Dios de todo corazón, si no se arrepiente de forma que se sienta tan mal y le duela lo que hizo, entonces si no hay arrepentimiento, si solo es un remordimiento de un momento, con solo que pida disculpas le basta. Pero cuando nos arrepentimos, en nosotros se produce un dolor por el daño que le hicimos a otras personas. Se produce en nosotros, en realidad, algo tan profundo en nuestra alma, que es esa convicción que nos da el Espíritu Santo de que le fallamos y de que nosotros tenemos que mejorar y que no podemos seguir así, que necesitamos un cambio de vida y reconocemos que Él nos puede ayudar. Y pedimos definitivamente su ayuda, porque sin su ayuda, cualquier cosa que intentemos hacer es algo meramente humano que uno intenta. Dice el libro de Romanos capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 6 de Romanos 6:24, y le voy a compartir esta cita bíblica para que usted también la pueda ver ahí y entender un poco acerca de qué le estoy hablando. En el libro de Romanos, vamos a ver, Romanos 6:14, no, es Romanos 6:14, sí, Romanos 6:14. Primero nos habla la palabra, este mensaje tan importante, y nos dice, porque el pecado no se enseñará de nosotros, o sea, de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor nos dice que nosotros, al venir a Él, ya el pecado no puede señorear en nuestra vida. Leemos un poco antes Gálatas 2:20, y Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo, más bien era el que tenía que leerle primero, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ese cambio, esa transformación se produce a través de reconocer que Él es el único que puede ayudarnos, que Él es el que nos puede liberar a nosotros de ese pecado, de esa maldad que antes hacíamos consciente o inconscientemente. Y que simbólicamente, como Cristo murió en la cruz del Calvario, así nosotros también debemos crucificar la carne, ya no obviamente de una forma literal, ya no es que vamos a ir a la cruz como Jesús, que tuvo que vivirlo en carne propia, para que me entienda mejor, sino que ahora las cosas malas que hacíamos, una forma que simboliza ese sacrificio, es que aquello que hacíamos antes, ya nosotros no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque amamos a Dios y porque agradecemos que Él fue a esa cruz en nuestro lugar a padecer lo que nos correspondía haber padecido a nosotros, porque los pecadores, los que se portaban mal éramos nosotros, no era Él. Él siempre fue santo, siempre hizo lo correcto, siempre nos dio buen ejemplo. Así que esta palabra es muy importante, que nosotros aprendamos a crucificar la carne. Cuando el ser humano decide que ya no le va a dar más gusto a su carne, a su naturaleza humana, sino que le va a dar ahora al Señor su corazón, significa que va a agradar a Dios y que ya no se va a agradar a sí mismo. Decide, entiende que no puede agradar ambas cosas, no puede agradar a Dios y a su carne. Entonces decide y dice, no, yo acepto a Dios como mi Salvador, entonces le voy a agradar a Él. Cuando decide agradarle a Él es cuando empieza esa crucifixión de la carne. No es algo impuesto,
Nadie puede obligarle a usted a que deje esto o aquello. Es algo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Él empieza a hacer en nosotros algo tan hermoso que de pronto el que fumaba va a sentir algo diferente y va a querer ya no hacer eso. Va a haber un repudio al cigarrillo. Va a haber un valor de que Dios le dio la vida, de que Dios hizo un sacrificio, de que Dios le ama. Y ya no va a querer hacer las cosas que antes hacía. Entonces eso es cuando el ser humano va siendo transformado. Significa que la carne va menguando, se va haciendo más pequeños los deseos de cosas malas y más grandes los deseos de agradar a Dios. Es una forma sencilla de explicarle, porque sé que no todas las personas que nos ven son personas que entiendan a veces palabras muy refinadas o palabras muy difíciles, ¿verdad? Así que por eso se lo explico de esta manera. Y el versículo Romanos 6:14 es hermoso porque nos hace entender claramente cómo lo que Jesús hizo fue tan grande y poderoso que ahora nosotros podemos decir este versículo para nosotros y declarar: el pecado ya no se enseñoreará de mí. ¿Por qué no se puede enseñorear de mí? Porque soy propiedad de Dios, porque yo le entregué mi vida y mi corazón a Él. Entonces ya ese pecado, lo que antes hacía, ya no puede hacer lo que quiere conmigo. O sea, en otras palabras, vamos dejando de hacer aquellas cosas que para nosotros eran normales, supuestamente, y que no nos convenían porque son desagradables delante de Dios. Y vamos a empezar a ver las 7 evidencias que nosotros tenemos después de todo este proceso. Vamos a ir viendo las 7 evidencias de que Cristo reina en nuestra vida. Es que siempre que el Señor viene a morar en la vida de nosotros, tiene que notarse un cambio. Tiene que verse en realidad que sí, que hay un cambio grande en nuestras vidas, un cambio precioso que nos hace a nosotros ser para las personas luz y ya nunca más oscuridad. Y vamos a ver estos 7 evidencias. En número 1, ya no hace todo lo que quiere a su antojo. Mire el número 1, esa es la primera evidencia. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida cristiana, ya no hacemos todo lo que antes hacíamos. Ya no hacemos todo lo que queremos a nuestro antojo. Ya nosotros no corremos detrás de los deseos de nuestro corazón ni de nuestra carne, sino que en nosotros hay algo diferente. Ahora tomamos en cuenta a Dios. Ahora hacemos oración. Le preguntamos a nuestro Dios: Señor, ¿será tu voluntad que yo haga tal negocio? ¿Será tu voluntad, Señor, que me case con Pedro o con Juan? ¿Será tu voluntad, Señor, que yo haga esto o lo otro? Y empezamos a poner a Dios en el lugar que le corresponde, como el rey que Él es en nuestra vida, consultándolo para las cosas más sencillas de la vida y para las más difíciles. Para todo se convierte Dios en nosotros en el rey. Ahora Él se sienta en el trono de nuestro corazón y nosotros entendemos que sin Él nada somos y nada podemos hacer, que las decisiones que el ser humano toma por sí solo son decisiones que en la mayoría de las veces fracasan. ¿Por qué? Porque la gente a veces deja a Dios muy afuera de sus planes, muy afuera de sus ideas, y Dios es el que debiera reinar en todos. Si Dios reinara en todos los corazones, mis amados, nosotros todos tuviéramos calidad de vida, fuéramos felices. El ser humano se ha convertido en un ser humano amargado e infeliz en muchas personas porque la gente ha sacado a Dios de su vida. La segunda evidencia de que Dios reina en la vida del ser humano es esa, es que Dios se convierte en la prioridad. Ya ahora mi prioridad no es que yo quería ir al cine.
que yo quería ir a la playa, que yo quería comprarme un vestido elegante. Mi prioridad no son mis amigos, mi prioridad no es mi trabajo. Ahora Dios se convierte en ese primer lugar en mi vida. Eso significa que si me proponen algunas cosas y mis amigos quieren planear conmigo algo, pues yo voy a elegir un día que yo no tenga que congregarme, un día en que yo no tenga ningún compromiso en la iglesia o con mi familia que tenga que ver con las cosas de Dios, sino que es como quien dice un espacio que yo dejo aparte para mis amigos, pero el primer lugar siempre es Dios. Mi prioridad es Dios. Cuando me levanto en la mañana y hago oración y le digo a Dios gracias por este día, aún sin saber lo que me espera en este día, pidiéndole la ayuda, la fuerza, la bendición, su protección, su seguridad siempre. Así que Dios se convierte en ese número uno en nuestros corazones y se va notando conforme vamos nosotros haciendo cambios, o a veces no nos damos cuenta de esos cambios. Hasta tiempo después, mira, antes mi prioridad era ir a nadar todos los fines de semana, pero ahora mi prioridad es primero voy a compartir con mis hermanos de la iglesia o voy a reunirme con mi familia, los llevo a pasear y hablamos de Dios, y después aquel paseo que yo hacía antes ya no es el primer lugar aquel paseo. En tercer lugar, las personas evidencian que Dios es el rey de sus vidas cuando las personas aprenden a tener temor a Dios. En el libro de Proverbios hay un pasaje muy lindo que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es ciertísimo, mis amados. Es sumamente valioso que todos nosotros reflexionemos en esto. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios no es que usted le tiene miedo a Dios, no es que usted piensa que porque usted no fue a la iglesia, un rayo lo va a atravesar y lo va a partir en dos. No es que usted cree que se le va a abrir la tierra y que se lo va a tragar si usted simplemente no leyó la Biblia. Es importantísimo leer la Biblia, es importantísimo congregarse, son hábitos de un buen cristiano, pero no significa que si en algún momento usted no lo puede hacer como siempre lo hace, eso le va a implicar un castigo. Lo que significa el temor a Dios es que nosotros tenemos tanta reverencia a Dios que de pronto si alguien, por ejemplo, nos propone un negocio ilícito, nosotros nos da susto adentro de nosotros, pero un susto santo, de decir, no, Dios me ve, yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano, soy cristiana, yo no puedo fallarle a Dios en esto, o yo no puedo hacerle eso a tal persona, yo no puedo hacer fraude, yo no puedo aprovecharme de otra persona. Hay muchas cosas que no debemos hacer. Porque nosotros, el temor a Dios nos dice que nosotros no queremos al fin de nuestra vida ir a un lugar de tormento por cometer esos errores. Entonces está ese temor, pero es un temor bueno, es un temor que nos evita a nosotros meternos en problemas serios. Si alguien le propone que vayan a llevarse algo que no le pertenece, hay un temor en el verdadero cristiano. Hay un temor en el que ha puesto a Dios por rey de su corazón, de que no puede fallarle al rey, pero tampoco quiere hacerle daño a su prójimo. Entonces es maravilloso tener ese temor a Dios, porque es ese temor el que libra nuestros pies de meternos en lugares equivocados, de caernos en hoyos profundos. Muchas personas por la falta de temor a Dios hoy están en prisión. Muchas personas por la falta de temor a Dios hoy han perdido un miembro de su cuerpo porque alguien los ha violentado en venganza. Así que hay muchas cosas que le pueden pasar a aquellos que no tienen temor de Dios y que nosotros día a día podemos ver en los medios de comunicación, en las noticias, en los periódicos que vemos, en la televisión, en todos los medios que hay para informarse del día a día. Podemos ver muchísimas cosas que le acontecen a aquellos que no
tienen temor de Dios. Y por eso es que una evidencia de que nosotros tenemos a Dios por el Rey de nuestra vida es eso, es que ya no hacemos las cosas, ya las pensamos muy bien. Ya no corremos detrás de nuestro corazón o nuestros deseos, aún a veces tratando de solucionar algunas cosas. Cuando la gente tiene, por ejemplo, alguna necesidad y alguien le ofrece algún mal negocio, el temor a Dios, aunque tenga necesidad, le dice un rotundo no y se aparta. La Biblia también nos dice en otro proverbio que nosotros tenemos que apartarnos del mal. Y eso es muy importante. Dice, teme al Señor y apártate del mal, dice también uno de los salmos. Así que por favor, analice estos puntos, revísese internamente si usted ya tiene esas evidencias de que usted tiene a Dios en el trono de su corazón. Y vamos por el punto número 4. Es muy importante dar buen testimonio. Cuando usted habla, cuando usted se viste, cuando usted sale con amigos, cuando usted está en el trabajo, cuando usted está en su casa, todo empieza desde casa. Porque la gente piensa que tiene que darle buen testimonio a los del trabajo y a los de la calle, y a veces se le olvida que el primer lugar donde da buen testimonio es en casa. Eso evidencia que Jesús reina en nuestra vida. Cuando nosotros somos capaces de dominarnos para no ofender al que decimos amar, sea el hijo, sea el hermano, sea el cuñado, sea el esposo, sea la esposa. Eso es muy importante porque estamos dándole buen testimonio. Alguien nos grita y Dios nos ayuda con el dominio propio a controlarnos para no entrar en esa gritería uno y el otro. Alguien maldice y nosotros ya no usamos palabras maldicientes porque somos de Dios y porque entendemos que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Así que hay muchas cosas que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros le entregamos el trono de nuestro corazón. Y el testimonio es sumamente importante. Punto número 5. Hay algo muy hermoso que sucede en esa transformación que Dios va haciendo en nosotros, y es que se va despertando en nosotros un anhelo por servir a Dios. Ya en nosotros hay ese anhelo, esa ilusión. Qué lindo cuando yo sepa que Dios me llamó, dicen algunos. Cuando yo vaya, yo quiero aprender a ser maestro de escuela dominical, o yo quiero aprender a tocar un instrumento para servirle a Dios, o yo quisiera recibir a la gente a la entrada de la iglesia y darle la bienvenida, porque todo eso es parte de servir a Dios. Otros dicen, yo quisiera ir a ayudar en la cocina del templo, yo quisiera ir a darle de comer a las personas de la calle. Hay muchas formas de servir a Dios, y les recuerdo hoy que no solamente se sirve a Dios dentro de un templo. Hay muchísimas otras formas, como esta última que le acabo de sugerir, que hay mucha gente que siente servir a Dios llevándole comida a la gente que está en las calles. Ese es un servicio muy hermoso. Nos recuerda lo que Jesús hacía. Jesús no podía ver gente con hambre porque Jesús quería ir a darle de comer a la gente. Él veía a la gente cansada y él tenía consideración, él tenía compasión. Él decía que se sienten todos, denles de comer. Así que podemos aprender de Jesús que no era solo dentro de un templo que servía al Padre Celestial, sino que servía en todo lugar donde iba. Usted puede servir a alguien desde el momento en que usted le cede un asiento en el autobús. Usted puede servir a alguien y darle un testimonio hermoso cuando usted cruza a un anciano al otro lado de la calle porque ve que no puede, que le cuesta. Son cosas sencillas, son cosas que para Dios son tan grandes como los que están en grandes púlpitos, como los que tienen fama porque cantan bonito para Dios. Así que no es solo cantar bonito para Dios, es hacerlo con entendimiento y de todo corazón. Pero cuando nosotros empezamos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, se despierta también ese deseo de servirle a Dios, que es maravilloso. Y el último punto, no, vamos por el punto 6. El punto número 6 es cuando nosotros mismos nos damos cuenta de que Dios ha hecho un cambio en nosotros, demostramos a otros la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, eso también es parte del testimonio, pero es
No demostrarlo para que nos vean, para que me entienda mejor, sino en nuestra actitud. Digamos que antes tal vez usted era una persona muy grosera, pero de pronto aquella persona que un día fue grosera, un día aceptó a Jesús y ahora se convierte en una persona amable, que todos dicen, muy, qué extraño, fue amable conmigo y antes poco le faltaba tirarme al otro lado de la calle, antes me miraba feo. Y ahora me mira bonito, me mira dulce. Ay, qué bendición. Ya esta persona no es como antes era. Nos demuestra con su conducta que de verdad ha tomado a Dios en serio. Así que eso es otra evidencia del poder de Dios en nuestras vidas. Cómo nos va transformando. Significa, le repito varias veces hoy para que no lo olvide, que Dios reina en su corazón. Y como último punto, tenemos el punto de que la gente que ha tomado a Dios en serio, que le dio el primer lugar en su vida, que le dio el trono de su corazón a Cristo, son personas que ahora viven para Dios. Ya no viven para hacer lo que les da la gana, ya no viven para acumular dinero, ya no viven para solamente pensar en sí mismos. Ahora han aprendido a vivir para ayudar a otros, han aprendido a vivir para agradar a Dios. Eso de ayudar al prójimo le agrada a Dios. Eso de que nosotros ya no digamos palabras que antes decíamos equivocadas, palabras groseras y quizás muchas palabras vulgares. Eso, cuando usted logra que Cristo reine en su vida, eso se va, ya no va a estar más, ya no va a estar más en su vida ese sentir de que usted antes hacía lo que quería, sino que ahora usted de verdad está demostrando que usted vive para Dios y no como antes lo hacía. Hay gente que ya no habla simplemente para decir yo cambié. Es muy lindo cuando uno no tiene que andarle diciendo a la gente yo cambié, ya yo no soy la misma persona, sino cuando otros ven en nosotros que realmente sí cambiamos, que no somos nunca como antes fuimos, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero compartirle otros pasajes bíblicos muy importantes que hacen que recordemos que Jesús es el Rey. Él es el Rey de nuestras vidas. Él es maravilloso, no se le olvide. Él es precioso y cuando lo dejamos reinar realmente nuestra vida se convierte en una hermosa lámpara, una lámpara preciosa. Mire lo que dice este salmo. Este salmo es el Salmo 24 y quiero leerle a partir del versículo 8. Y pregunta, dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Aleluya. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Así que hoy con esto quiero recordarle que sí, el Señor es Rey. Que sí, el Señor quiere estar en su vida, quiere que usted le abra las puertas, quiere que usted lo deje pasar, quiere que usted lo haga Rey de su corazón, Rey de su familia, quiere que usted sea para Él el primer lugar. Así como Él nos demostró a nosotros cuánto nos amó, así como Él, el Dios Todopoderoso, nos dio a Jesús para que muriera en la cruz, porque nos amó mucho. Quiso pagar un precio muy alto, la vida del propio Hijo amado, para darnos salvación, para hacernos sentir valorados, amados, especiales, y por sobre todo para que nosotros seamos salvos. ¿Salvos de qué? De ir a un lugar de tormento. Recuerde que un día vamos a morir, no sabemos cuándo. Pero el día que muramos, ¿cómo estaremos? ¿Será que nosotros vamos a entrar al palacio de ese rey del que estamos hablando hoy? Yo quisiera entrar
al paraíso, quisiera conocerlo, quisiera conocer a Jesús, al que dio su vida en la cruz por mí. Y espero que usted también quiera hacerlo, porque es lo más maravilloso que el ser humano puede experimentar. El hecho de no ser nosotros condenados a un lugar de tormento por malas acciones, por cabeza dura, por desobedientes y por muchas cosas más es un gran privilegio y Cristo pagó el precio. Por eso es que es un honor darle a Jesús nuestro Señor el trono de nuestro corazón, el primer lugar en nuestra vida. No lo olvide, Jesús le ama, usted es importante para Dios y Él quiere que tengas un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Quiere que dejes de andar en las cosas que te están dañando. La gente que decide vivir constantemente en el pecado son personas que se viven consumiendo y que se viven dañando a sí mismos. Pero sabe, Dios quiere sacarle de las tinieblas y traerle a su luz admirable. Quiere que usted pueda disfrutar de su amor, de su misericordia, de su bondad y ser su hijo. Así que recíbalo en su corazón si no lo ha hecho. Y si ya lo hizo y hoy ha descubierto que Él sí está sentado en el trono de su corazón, gócese y alégrese porque es maravilloso. Este ha sido el mensaje de hoy de Conectados por la Fe. Para mí ha sido una gran bendición compartirle este mensaje y si Dios lo permite nos conectamos otra vez próximo jueves 5:45 hora Costa Rica. Por el día de hoy lo estamos haciendo en la noche porque les comento que he tenido una reunión inesperada y eso me ha hecho tener que cambiar la hora, pero no he querido dejarlo sin un mensaje que viene del Espíritu Santo a mi vida para compartirlo con usted. Dios les bendiga a todos. Gracias por vernos y escucharnos. Le invito a compartir este video para que pueda también otra persona ser bendecida. Saludos a todos, amados y amigos. Desde aquí, desde Costa Rica, se despide Patricia López.